Dios Todopoderoso, te damos las gracias un día más por estar en tu casa. Gracias, Señor, por hacernos sentir tu poder. Gracias, Padre, porque tú tomas el control de todas las cosas, Señor. Toma el control de este mensaje, Padre. Úsame como la vasija de barro que soy en tus manos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, por siempre. Gracias, Señor, gracias. Amén. Quiero contarles que esta prédica la titulé El cordón rojo grana. Y para empezar quiero contarles una historia de mi pequeño pueblo, en el pueblo en el que me crié, donde Don Manuel vendía leche y pan en un carro tirado por un caballo todas las mañanas muy tempranito. Y lo que más me llamó la atención y recuerdo del carro de Don Manuel era que tenía un cencerro grande, que en campaña es como una campana, pero más redondeada. Mi madre me ponía en la responsabilidad de estar atenta y alerta a cuando Don Manuel llegara. Y el sonido del cencerro, el tintinear del cencerro del carro de Don Manuel se sentía a una cuadra. Así que cuando yo lo sentía, iba apresuradamente, le avisaba a mi madre que Don Manuel ya estaba muy próximo. A ella le gustaba tener el bolso y el dinero pronto para no hacerle perder tiempo a Don Manuel. Y es eso lo que siempre quedó en mi recuerdo, en esos lindos recuerdos, además de ese pan de campaña y los bizcochos que mi madre me compraba a veces, es el tintinear, es esas campanas, esas alertas que te quedan como recuerdo. Y hoy día en nuestra vida espiritual hay campanas y hay alertas que tenemos que tener cada vez más en cuenta, que están sonando cada vez más fuerte, que nos están llamando y que espiritualmente tenemos que prestarle mucho más atención. Hoy por hoy. Les quiero pedir ahora que me acompañen al Antiguo Testamento, al libro de Josué, capítulo 2, versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice esto: oyendo esto, ha desmayado mi corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras, las palabras de este texto, son pronunciadas por Rahab, la prostituta de Jericó que protegió a los espías hebreos. En medio de las imponentes murallas de Jericó, a las que consideraban invencibles e indestructibles, allí vivía una mujer que nadie pensó se convirtiera en un medio tan importante para la obra de Dios. El pueblo de Israel se encuentra del otro lado del Jordán, después de 40 años de estar en el desierto, donde una generación entera murió por desobediencia. Y se encuentran ahí, del otro lado del Jordán, esperando las instrucciones de Dios, con el liderazgo de Josué. Y Josué espera las instrucciones de Dios para cruzar el Jordán y para empezar la conquista de la tierra prometida. Ya han observado esa ciudad de enormes murallas, pero decide Josué y los otros líderes enviar a 2 espías para ver cómo es el movimiento interno de Jericó. Y el texto bíblico nos dice, al comienzo del capítulo 2, específicamente, que esos espías fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y Rahab recibe a esos espías,
los protege en su casa, aún en medio del peligro, estando contra los dictámenes del rey. Y los protege en su casa, sin dudar, con mucho miedo seguramente, pero los protegió. ¿Qué llevó a esta mujer a tomar esa decisión tan peligrosa? Estaba poniendo su vida en juego. Si el rey o los soldados llegaban a saber que esos espías estaban ahí, era su muerte segura. Pero ella lo hizo con total seguridad. ¿Por qué? Porque Rahab ya había elegido creer en Dios. En Jericó ya se escuchaban las historias del poderoso Dios de los hebreos. Las historias y el temor de Dios ya habían traspasado las murallas de Jericó. Ese pueblo sabía, desde que habían salido de Egipto, desde la protección que Dios les dio en Egipto, abrió el Mar Rojo, toda la protección que les había dado en esos años en el desierto. Y ahora se encontraban ahí, del otro lado, para ellos significando una amenaza. Porque el temor de Dios era una amenaza, pero el temor de Dios estaba presente. Jericó es el símbolo del orgullo y del poder humano, todo lo contrario a Dios. Jericó era una ciudad muy próspera económicamente, pero adentro era una ciudad que estaba ciega en idolatría. Su gente estaba ciega en idolatría, corrupta por el pecado, creyendo, idolatrando dioses de piedra a los que hasta le ofrecían sacrificios humanos. Las historias de Dios, ellos no la escucharon, no la reconocieron. Solo hubo una persona, una mujer, Rahab, esta prostituta, una mujer despreciada, una mujer discriminada, una mujer que era usada, que era despreciada por toda la sociedad, considerada inferior, considerada sin honra. Pero sin embargo, esa mujer fue la mujer que escuchó, creyó y obró en consecuencia. Creyó en Dios. Por eso es que cuando ella le abre la puerta a los espías, ella lo abre con seguridad, con la seguridad de que ellos son parte de su salvación. Aunque tuviera mucho miedo, pero ella ya había elegido creer en Dios. Porque Dios alcanza los lugares más improbables. Dios toca y usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Dios la miró a Rahab y en el libre albedrío que tenemos todos nosotros y que tuvo Rahab, ella eligió creer en Dios. Entonces Dios la miró con propósito. Dios vio mucho más allá del exterior y todo el desprecio que esa mujer vivía por ser prostituta. Dios vio más allá, Dios vio su interior. Esa mujer era prostituta porque tenía que llevar a su hogar alimento. Pero esa mujer tenía dentro de sí una enorme necesidad de una esperanza, de algo que le hiciera cambiar su vida. Ella no quería vivir toda la vida así. Y esos dioses a los que estaban idolatrando para ella no significaban más que seguir en la misma desesperación. Hasta que escuchó la voz de Dios, escuchó las historias de Dios. Entonces, ahí es donde Dios entró a obrar y el interior de Rahab fue lo que cambió. Su alrededor siguió igual, siguió siendo prostituta, siguió siendo despreciada, pero en su interior la esperanza fue lo que fue cambiando, haciendo que Rahab ya no se sintiera tan infeliz y tan inferior, sino que ya estaba esperando la salvación. Porque no es solamente lo que escuchamos, sino qué hacemos al respecto.
No es solamente leer la palabra de Dios, sino qué hacemos con la palabra de Dios, cómo la aplicamos. No solamente tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de su palabra. Y por eso mismo, cuando Rahab elige creer en Dios, Dios la transforma en un eslabón fundamental de la conquista de Jericó. Ese pueblo que siempre la miró con inferioridad, que siempre la miró como un algo, como una cosa, Dios la exaltó. Rahab pasó del pecado a la fe, de la estigmatización y la marginación. Rahab va a pasar a ser parte del linaje de Jesús. Así es como obra Dios en la vida de las personas, cuando hay esa fe genuina. Porque esa mujer, ella no pidió garantías, ella no vio ningún milagro, tampoco lo pidió. No vio los milagros que el pueblo hebreo había visto y había vivido, ¿no? Ni tampoco pidió garantías. Ella eligió creer con la convicción de que ahí venía su salvación. En Rahab, la fe sostuvo la esperanza. Cuando nosotros elegimos venir a Cristo, Cristo empieza a obrar en nosotros. Y es una obra de todos los días, es un proceso continuo que no se va a terminar nunca. Pero cuando empieza a obrar adentro nuestro, no nos podemos mantener neutrales. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que elegir en qué creer, cómo estamos adentro nuestro, cómo alimentamos esa fe. Y que la esperanza sostenga la fe y la fe sostenga la esperanza, como lo hizo con esta mujer. Pueden haber muchas murallas frente nuestro, pero Dios las puede derribar cuando quiere y como quiere, sin ningún lugar a dudas, con nuestra fe, porque tenemos el clamor de la oración, porque tenemos la armadura de la fe, porque tenemos el ayuno. Nosotros tenemos las armas más poderosas que Dios nos ha enseñado y que usándolas en fe se pueden derribar los muros. Y Dios, que nos escucha, Dios derriba cualquier muro. Pero hay muros que consciente o inconscientemente nosotros le podemos levantar a Dios. Y esos muros no le permiten a Dios obrar en nosotros. No le permitimos a Dios la libertad de obrar, de seguir ministrando en nosotros. Como dije, consciente o inconscientemente, pero levantamos muros a Dios. Y en eso es lo que tenemos que examinar y pensar de acuerdo a cómo estemos. No levantarle muros a Dios, sino que Él pueda obrar con libertad. Saber que nuestro corazón está dispuesto en fe. Y sobre todas las cosas, no levantarle, no permitir que ningún Jericó pueda crecer en nuestro interior. Porque Dios lo puede derribar, como puede derribar cualquier muro. Solo que ese va a ser más doloroso. Y podemos evitarlo. Nosotros sabemos que lo podemos evitar. Cuando los muros de Jericó cayeron, no hubo guerra, no hubo espada, no hubo sangre. Los muros de Jericó se derrumbaron porque hubo fe y obediencia. Lo que Dios le pidió a su pueblo, fe y obediencia. Y ahí los muros de Jericó se derrumbaron. Entonces, nuevamente, Dios nos está ratificando que no hay muro que Él no pueda derribar. No hay muro que la fe y la obediencia no puedan derribar. Lo hizo con Jericó. Lo puede hacer con cualquiera de nosotros y en cualquier momento. No importa cuán grande sientas tú ese muro que te está impidiendo avanzar. Ese muro externo que te pusieron. O ese muro que pensás que no vas a poder atravesar. No importa cuál sea.
nunca dejes de clamar y orarle a Dios, porque en nuestra fe es donde están la caída de los muros. Nosotros hoy tenemos toda la información, sabemos cómo actúa Dios, sabemos todo lo que hace por nosotros, sabemos cuán grande es su amor. Y si no lo sabemos, lo podemos aprender. Pero tenemos todos los días el renuevo de su misericordia y lo sabemos. Vivimos por gracia, también lo sabemos. Y sin embargo, aún con todo el conocimiento que tenemos, muchas veces dudamos. Muchas veces hay incertidumbres adentro nuestro. Ya sea por la prueba que estamos pasando, por el dolor, por lágrimas, por cansancio, porque la confianza se nos está agotando, un montón de cosas. Pero sin embargo, dudamos, tenemos incertidumbre. Y no tendría que pasar así, porque nosotros sabemos todo lo que nuestro Dios, hermoso y poderoso, está. Él no falla nunca. Él siempre está con nosotros. Muchas veces, cuando tomamos decisiones en nuestra vida, y me voy a poner como ejemplo de lo que me pasa. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Nosotros planificamos algo, cualquier planificación. La planificamos y está impecable. Día, fecha, hora, lugar. Todo está planificado impecable. Y aún pensé, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor, que sea tu voluntad. Pero cuando puse en ejecución todo eso que yo planeé, me di contra el muro. Me di contra el muro, me fue muy mal. ¿Y eso es por qué? Porque no lo puse a Dios totalmente al control. Yo pensé que lo ponía al control. Pero sin embargo, me apoyé en mi propia sabiduría. No lo puse a Él genuinamente al control de mi vida. No puedo ir yo al volante de mi vida y llevar a Dios en el baúl. Es Dios quien tiene que ir al volante de nuestra vida y nosotros ir atrás. Para que sea efectivo, para que sea victoria, para que salga bien. Porque Dios lo que quiere es que a ti y a mí todo nos vaya bien. Lo que tenemos que tener es la confianza, la convicción de que lo hemos puesto al control, al absoluto control de nuestras vidas. Cuando Rahab esa noche, después que estaba todo calmo en Jericó, ella sube al techo a hablar con los espías y les abre su corazón y les da una declaración de fe y de redención maravillosa. Ella le está hablando ya de que el temor de Dios ya tiene victoria en Jericó. No era necesario que los muros se cayeran. Dios tenía ya la victoria en Jericó, porque el temor de Dios ya estaba en Jericó. Y ella les abre su corazón y me permito volverles a leer lo que Rahab les dice esa noche. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ah, Dios mío, qué contundente y hermosa declaración de redención y de fe. Dios tiene el poder arriba, Dios tiene el poder en el cielo y Dios tiene el poder en la tierra. Y nada le es oculto a Dios entre el cielo y la tierra. Dios tiene el poder en nosotros. Dios hoy tiene el poder en este lugar. Dios hoy tiene el poder en cada una de nuestras vidas. Dios sabe todo lo que tú estás pasando. Dios sabe de tus debilidades. Dios sabe de tus luchas. Dios sabe de tus lágrimas. Pero Dios está con todo su poder con nosotros. Cuando ella pactó esa noche con los espías, pactó por la misericordia y por la salvación de su familia. Y los espías lo apoyaron.
le dijeron que iba a ser salva, que cuando ellos vinieran a tomar Jericó, las iban a salvar. Pero le dijeron que en la ventana de su casa tenía que haber puesto un cordón de color rojo grana. Un cordón de color rojo grana. Y no es cualquier cordón y no es tampoco cualquier color. Porque la casa de Rahab iba a ser marcada para salvación. No es solamente un cordón, es una señal, es un pacto y es una marca de salvación. Igual, de la misma forma que Dios les pidió a su pueblo que marcaran sus casas antes de salir de Egipto, de la misma forma la casa de Rahab fue marcada para salvación. Por un momento pensemos, cuando los muros de Jericó cayeron, en medio de ese caos, la única casa que quedó sin tocar fue la casa de Rahab. Rahab fue salva por su fe, por su obediencia, porque Rahab tuvo que esperar. Rahab tuvo que ser paciente, no sé cuánto tiempo, pero tuvo que esperar hasta que llegaron a salvarla. Y cuando los espías ven todos los escombros y van a buscar, porque son ellos los encargados de salvarla, ellos miran la ventana donde estaba ese cordón rojo grana. Nosotros hoy tenemos todo en nosotros. Nosotros hoy tenemos en nosotros la Trinidad. Nosotros tenemos a Dios Padre, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestro cordón rojo grana, porque la sangre de Cristo está en nosotros. Ya vimos el sacrificio está hecho. Si el aplauso es, dáselo fuerte, porque Él es el que se merece la gloria. Él se la merece. Dios se merece toda la gloria y toda la honra. La sangre de Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos todo. Por eso es que no demos el lugar a la duda. No demos el lugar a la duda. No le levantemos muros a Dios. Dejemos que Él siga trabajando en nosotros. Dejemos que Él siga obrando en nosotros. No permitamos que ningún Jericó ni siquiera esté cerca, aunque sabemos que lo puede derribar. ¿Por qué? No. Ni siquiera cerca de nosotros. Porque nosotros tenemos esta sangre maravillosa dentro nuestro. La sangre de la salvación. Somos salvos. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esta salvación. Con temor y con temblor. Como muchas veces lo decimos y lo volvemos a repetir aquí. Cuidar la salvación. Entonces, iglesia, tenemos que escuchar las campanas. Se escuchan más campanas, se escuchan más alertas y tenemos que prestar más atención. Las campanas y las alertas que Dios nos está mandando es porque quedan pocos días. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y yo, más que campanas, más que alertas, son trompetas. Cristo viene pronto y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar esperándolo. Que nuestra fe sostenga la esperanza y que la esperanza sostenga nuestra fe. Cuando Dios eligió a esta mujer, Dios nunca pensó en que fuera una prostituta, porque Dios no discrimina. Dios no hace acepción de personas. Nosotros hoy estamos viviendo una guerra espiritual que no tiene nombre, que yo no la puedo dimensionar, igual que ustedes. Pero dentro de esa guerra espiritual que todos vivimos, que todos tenemos, también está la discriminación. Y hay discriminación y no podemos ser hipócritas ni mirar para el costado. Discriminamos, hemos sido discriminados, somos discriminados. Y eso es algo que también
tiene que cambiar en nuestro interior. Es algo que tenemos que seguir adelante. Por eso es que la palabra de Dios nos dice una y otra vez que Él no discrimina. Yo quiero hacerles una invitación en esta tarde. Quiero, por favor, que me acompañen a honrar el poder de Dios en nosotros. Quiero invitarlos a que podamos honrarlo en una adoración, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Sí, Señor, por favor.